Barzaj, una palabra de la cosmología islámica que representa un umbral entre dos mundos. Una palabra que describe la esencia de la mezquita de Punch Bowl. Arquitectura islámica, arquitectura religiosa, arquitectura dedicada al culto, al rezo y siempre a su Dios Alá. Son lugares llamados mezquitas y siempre están en dirección a la Meca, que es el punto más sagrado en la cultura islámica. Se dice que allí nació su mayor profeta Mahoma y se encuentra la Kaaba, que según su tradición es el santuario construido como casa de adoración a Dios. ¿Pero qué hace que una mezquita sea una mezquita? ¿Es la cúpula? ¿Es el minarete? ¿Es el patrón geométrico? ¿Son esos elementos que se repiten en todas las mezquitas del mundo? ¿O es algo más difícil de explicar? Algo que no se ve, pero se siente. Peter Zumthor, en uno de sus textos, lo llama atmósferas. Citando textualmente, la define como eso que nos envuelve, que nos habla al cuerpo y que nos emociona sin que sepamos por qué. Es aquello que nos toca antes de que pensemos. Es el primer impacto y también el más duradero. En la actualidad se genera una discordia a la hora de replicar estos edificios tradicionales religiosos en el mundo contemporáneo. ¿Copiamos lo ya construido, lo que se entiende social e históricamente como lo correcto? ¿Replicamos o innovamos? ¿Cómo podemos reconstruir este vínculo con lo espiritual sin repetir las formas del pasado? ¿Cómo transmitir trascendencia sin caer en lo literal? Este dilema tuvo que enfrentar Ángelo Candalepas y su estudio Candalepas Associates mediante un encargo desde la Australian Islamic Mission, una asociación islámica religiosa, para construir una mezquita islámica en medio de un barrio residencial de Sydney, en Australia. Pero el encargo no fue por casualidad. Es un estudio que trabaja bajo una premisa central de la arquitectura consiste en comprender la dimensión cultural de la sociedad y en entender cómo las personas pueden ser conmovidas y transformadas por los espacios que creamos. Así, se enfrentaron a la pregunta de cómo crear un edificio religioso tradicional en la actualidad sin perder los elementos que lo caracterizan. Bueno, transmitiendo su atmósfera, transmitiendo no solo cómo se ve, sino cómo se siente el espacio. Así surgió la Punch Bowl Mosque, una mezquita que rompe con los parámetros típicos, una mezquita que no tiene minarete, que no tiene ornamentación, una mezquita que resignifica y abstrae hasta lo mínimo e indispensable sus elementos tradicionales. Se percibe como un bloque de hormigón cerrado, pero cuando entramos todo cambia. Lo sagrado pasa por su atmósfera. Seguimos viendo una disposición típica del Islam, pero sin intentar parecerse a lo ya construido. El arquitecto Candalepas dice, debes crear con el conocimiento de lo que ocurrió ayer y proyectarlo hacia el mañana. Esa es la idea central del proyecto. En lugar de una gran cúpula monumental, Candalepas propone un trabajo de la luz en dos partes. Primero, una pequeña cúpula que deja filtrar la luz por un óculo y un tambor de vidrio que está oculto a la vista del usuario, para que en segundo lugar, esta luz se deslice suavemente por 102 casquetes cóncavos, resignificando el concepto de muqarnas, los cuales cuentan con orificios que permiten filtrar un pequeño rayo de luz, generando patrones de luces y sombras que envuelven a la sala de oración en un lugar místico. La repetición no es decorativa, es rítmica. El techo se convierte en cielo y ese cielo también funciona como proyector. Su forma hace que el sonido no rebote fuerte, sino que se quede y acompaña la sensación de integridad que se busca también desde la acústica. Las muqarnas toman la voz del orador y la proyectan por toda la sala, reemplazando la función del minbar tradicional. No hay patrones, hay sombra, hay textura, hay sonidos, y todo eso genera una sensación, estar en un lugar distinto del mundo exterior. La luz no busca dramatismo, sino equilibrio. Y en ese equilibrio, el visitante se siente parte de una atmósfera contenida, deja que cada uno lo construya desde la propia experiencia. Algunos elementos permanecen pero transformados. La orientación de rezo a la Meca se respeta, girando levemente el edificio respecto a la trama urbana. El espacio para las mujeres se cierra con listones de madera verticales, resignificando de manera contemporánea las celosías tradicionales, dando privacidad y contención y permitiendo que se pueda ver desde adentro hacia afuera, pero no viceversa. El ingreso es oscuro, comprimido, nos obliga a detenernos, a desacelerar, a prepararnos para lo que se viene. Al entrar, nos recibe un lugar en el cual la espiritualidad y la esencia de una mezquita se mantiene, pero con otra materialidad y con otra sensibilidad, que se representa a través de un contraste entre tipologías. La atmósfera se construye con cosas concretas que generan emociones.
la luz, la materia, la proporción, el sonido del espacio y el silencio. Citando a Peter Zumthor, la atmósfera habla a una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir. No en todas las situaciones queremos recapacitar durante mucho tiempo sobre si aquello nos gusta o no, sobre si debemos salir o no corriendo de allí. Hay algo dentro de nosotros que nos dice enseguida un montón de cosas. Un entendimiento inmediato, un contacto inmediato o un rechazo inmediato. La mezquita de Punch Bowl no imita una mezquita, sino que la recuerda, y lo hace desde lo más elemental, el silencio, la sombra y la luz. Porque la espiritualidad no está en la forma, está en la atmósfera que esa forma genera. Y cuando eso sucede, no hace falta ningún símbolo para saber que uno está en un lugar distinto. Así, Candalepas nos demuestra que se puede transmitir esa fuerte carga emocional de un templo sin la necesidad de repetir una tipología estricta. Lo necesario es entender el espacio. Como dijimos al principio, Barzaj, en la cosmología islámica, es el velo o umbral entre dos mundos, entre lo visible y lo invisible. Puede leerse como un espacio liminar donde lo contemporáneo y lo ancestral coexisten. Y justamente Punch Bowl habita ese umbral, que no es tradición y tampoco es ruptura, es un puente entre la atmósfera y la memoria.